La conferencia a continuación es presentada por la doctora Esli Regina Carvalho y forma parte del ministerio de Plaza del Encuentro, una institución dedicada a ayudar a las personas a vencer los desafíos de la vida. Es nuestra esperanza que la charla a continuación pueda ser de bendición para su vida. Y ahora, escuchemos a la doctora Esli Carvalho. Muchas veces las personas piensan que la Biblia no tiene relevancia para los días de hoy, pero mi experiencia ha sido de que realmente la psicología y los estudios científicos cada vez más van confirmando todo aquello que hemos estudiado en este libro lleno de sabiduría y enseñanzas para nuestras vidas. Mi experiencia con cuestiones de mejorar relaciones interpersonales pasa por la cuestión de la sanidad emocional. Decimos a veces que sin sanidad no hay santidad. ¿Y qué significa esto? No es que ahora vamos a vivir vidas santas como tenemos muchas veces esa idea de los santos de la iglesia que vivieron de una forma aislada de la vida y en pura meditación. Pero sí, yo entiendo la santidad de la cual habla la Biblia como una forma funcional y adaptativa de vivir. Y lo que estamos buscando es enseñar a las personas cómo pueden vivir de una forma mejor, más sana, más sanadora alrededor con las personas con quien convive. Entonces yo lo que quiero compartir un poco, les pido un poco de paciencia porque quiero contarles una pequeña y corta historia que es la base para nuestro estudio. El estudio se llama ¿Quieres ser sano? Y creo que es una pregunta muy interesante que surge de un encuentro con Jesús con un paralítico. Jesús estaba visitando uno de los centros de sanidad física de su tiempo. Había un estanque que se llamaba Bethesda y ahí se echaban muchas de las personas a su alrededor de este estanque porque había la comprensión de que cuando un ángel bajaba y se movía las aguas, el primero que se metía ahí se quedaba sanado. Entonces había un montón de personas de todas las edades y durante muchos años incluso se quedaban ahí echados, acostados, a veces con sus familiares, a veces incluso abandonados por sus familias de tantos años de esperar. Y siempre pendientes de que se moviera el agua y siempre preocupados de ser el primero de entrar. Y él se acerca a un paralítico, a un señor que había estado ahí 38 años acostados. Y cuando Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre le contesta, bueno, es que yo estoy aquí tantos años y siempre llega alguien en las aguas antes que yo. Entonces, como soy paralítico y no tengo quienes me pongan en el agua, alguien siempre me gana la parada, la competencia. Y yo estoy aquí tantos años esperando la sanidad y hasta hoy no la he recibido. Y escuchando esa historia de Jesús, que después le dice que levante y que camine y le cura y le sana este rato, físicamente sale sanado. Y yo me quedé pensando sobre esta pregunta, porque como yo soy psicóloga, las preguntas me llaman mucho la atención. Yo me gano la vida haciendo preguntas, ¿no? Una buena entrevista psicológica pasa por la cuestión de la preguntadera. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo fue la historia? Entonces, cuando una persona como Jesús hace una pregunta y hace una pregunta sobre sanidad, me llama mucho la atención. Y me puse a pensar, ¿qué significa esa pregunta de Jesús si quieres ser sano? Y quiero plantearles esta mañana 3 preguntas más en base a esta primera pregunta que nos hace Jesús. Y quisiera compartirles, porque yo estoy profundamente convencida de que si no buscamos sanidad para nuestros corazones, la gente no va a cambiar. Nosotros podemos enseñarles todo lo que queramos a las personas, pero si no hay una sanidad para sus corazones, no hay un cambio de conducta. Podemos enseñarles toda la información del mundo, pero la gran mayoría de las personas no necesitan necesariamente de más información. No, a veces sí, a veces la información es lo que les falta para dar el último paso en relación a su cambio de conducta. Les puede concientizar, pero información no les ayuda a cambiar su conducta si ellos no tienen una decisión profunda en sus corazones de hacer este cambio. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer en relación a esa cuestión de que si quieres ser sano es ¿cuál es tu enfermedad? ¿Qué es que le tiene emocionalmente desvalido?
¿Cuáles son las cosas que le tienen emocionalmente discapacitado o atrapado? Y creo que muchas de las personas que nos vienen a ver en situaciones de violencia doméstica son personas que están emocionalmente discapacitadas de vivir una vida mejor porque no están sanadas y no saben cómo hacerlo. Todos vivimos de la mejor forma que sabemos. Nadie dice, yo sé vivir mejor, pero no lo voy a hacer, quiero vivir mal. Yo sé vivir una vida funcional, pero prefiero vivir disfuncionalmente. Yo sé vivir mejor, pero voy a vivir de una forma mal adaptativa, aunque yo sepa vivir de una forma adaptativa. No, nadie hace eso. Todos vivimos de la mejor forma que sabemos vivir. Y si no vivimos mejor, es que no somos capaces. Entonces, parte de nuestra propuesta, parte de nuestra tarea como personas involucradas en ayudar a las personas a salir de situaciones destructivas en su vida, es ayudar a las personas a sanar sus corazones para que puedan realmente salir adelante. Ubicar cuáles son esas heridas emocionales en sus corazones, porque todos hemos sido heridos por situaciones de la vida y todos cargamos astillas emocionales en nuestro corazón. Y estas astillas emocionales, si no son tratadas, ellas crean infecciones emocionales. Y cuando estamos viendo situaciones de relaciones destructivas en las vidas de las familias a nuestro alrededor, lo que estamos viendo es la temperatura, es la fiebre de la infección emocional de esa gente. No viven mejor porque no saben, porque no logran, porque no han sido sanados. Tienen astillas emocionales en sus corazones, así como nosotros. La cuestión es que algunas astillas son más grandes, otras son más pequeñas. Algunas personas tienen más, otras tienen menos. Y también la conducta que desarrollamos depende de en qué parte de mi corazón, en qué parte de mi conducta está alojada esta astilla. Y parte de nuestra tarea como personas que queremos ayudar en la sanidad es ayudar a las personas a ubicar e identificar cuáles son las astillas de su corazón. ¿Y de dónde vienen esas astillas? Hay muchos lugares y muchas situaciones que crean situaciones de astillas en nuestros corazones. En primer lugar, las experiencias en la familia de origen son responsables por muchas de las astillas que estamos viviendo. Todos hemos vivido en una familia o todos sufrimos la falta de una familia. Todos hemos sido criados por una mamá o papá, o mamás y papás sustitutos, o hemos vivido y sufrido la ausencia de uno o de los dos. De modo que todos hemos tenido alguna experiencia familiar o la falta de. Y la falta de también nos crea astillas, así como la convivencia. Y por mejor que hayan sido los mamás y los papás, ellos tampoco fueron perfectos. Todos hemos tenido alguna experiencia con nuestra mamá o papá que realmente nos dejaron quizás alguna astilla en nuestro corazón. Quizás esa es una de las áreas que necesitan ser sanadas. Si buscamos a las personas que estamos tratando en situaciones de relaciones destructivas, vamos a ver que ellos probablemente tuvieron familias que no fueron el mejor ejemplo de mamá o de papá. Entonces, ellos también están sufriendo las consecuencias de esas cosas. Ahora, yo no quiero compartirles esto para que ahora vamos a echar la culpa a mamá y papá. Yo también soy madre. Yo sé lo difícil que es criar a los hijos. Yo siempre estoy pendiente de ser una mejor mamá que pueda. Y aunque ahora mis hijos ya están grandes, yo realmente sé la tarea, lo duro que es hacerlo de la mejor manera. Y uno realmente busca formas de sanar a su propio corazón, o de aprender a manejarse con los hijos para que podamos ser lo mejor que podamos. Pero muchas veces fallamos, fracasamos aunque queramos hacer lo mejor que podemos. Entonces aquí no es una cuestión de buscar la falla de las mamás y de los papás para echarles la culpa. Lo que simplemente queremos es identificar cuál es la situación, porque cada uno es responsable por lo que hace con sus experiencias de vida. Yo tampoco tuve mamá y papá perfectos. Ahora no me voy a pasar las horas y horas echándole la culpa a ellos. Yo voy a identificar cuál es la situación que yo estoy enfrentando a raíz de esto y lo que yo puedo hacer para lidiar con mi situación, con mis experiencias y cómo yo puedo vivir mejor y sanarme mi corazón, aunque ellos no tuvieron la intención de hacerme daño, quizás lo hicieron aún sin querer. Entonces la responsabilidad de la sanidad no es de ellos, es mía. Entonces yo decido lo que yo voy a hacer con mis astillas en mi corazón.
También las experiencias en la escuela o el colegio. Yo trabajo muchas veces con personas que están saliendo de un estilo de vida homosexual, que están buscando cambiar una orientación sexual, de homo para heterosexual. Y muchas de esas personas me han dicho, para mí la escuela y el colegio fueron un campo de concentración. Porque iba al colegio y la gente me señalaba y me decían montones de nombres. Otras personas vienen y dicen, ¿sabes qué? Los niños son muy crueles. Nos dicen cosas, nos rechazan, nos aíslan. Entonces, hay muchas experiencias en la escuela o el colegio que también nos hicieron daño. Quizás hubo una profesora que no tuvo tino para decirnos las cosas y nos daba siempre la impresión que éramos burros, que éramos incapaces. Eres una muda, así decimos en el Ecuador. Muchas veces las personas no saben cómo realmente decir las cosas con tino para ayudar al estudiante a que aprenda. Y no es rechazándole y criticándole que le vaya a ayudar, pero están haciendo lo mejor que saben, pero no lo están haciendo bien. Entonces muchas veces estamos marcados por las experiencias escolares. También muchos han sufrido situaciones de abuso sexual, o de violencia intrafamiliar, o de alcoholismo, o de abandono en la familia. Realmente hay situaciones graves en la familia que nos también dejan astillas y marcas y secuela en nuestros corazones. Y esas son las situaciones disfuncionales más obvias, ¿no?, que realmente vemos. Pero todas esas situaciones dejan astillas en nuestro corazón. Y por esto es importante que podamos ubicarlos, saber cuáles son esas cosas que nos están haciendo daño, para que podamos realmente ir trabajando esta sanidad, poder quitar esta astilla y tratar esta infección emocional con la cual muchos hemos lidiado durante muchos años en nuestras vidas. Y creo que es importante decirles aquí que el tiempo no quita la astilla. Cuando una astilla está ahí puesta, ella tiene que ser quitada. Uno tiene que hacer un esfuerzo consciente de poder sacarla. El tiempo no la saca. Entonces, en este sentido, el tiempo no está a nuestro favor, al revés. Cuanto más tiempo está esta astilla ahí, más infección y más veneno nos va contaminando a nuestra vida emocional. En relación a esa pregunta de Jesús, si queremos ser sanados, me surge también una segunda pregunta, que es, ¿cuál es tu disculpa? Jesús, cuando estuvo hablando con este señor que estaba ahí paralítico, tendría 8 años, le pregunta si él quiere ser sanado. ¿Quiere ser sano? Y a mí me abruma la respuesta que le dio, porque bastaba decirle sí o no. Sí, quiero ser sanado, pues, ¿no? Bastaba decirle sí. Pero no, este paralítico saca unas disculpas. No, es que estoy aquí de hace mucho tiempo, yo no tengo a nadie que me ayude, los demás entran primero al agua. Entonces, él se sacó un montón de disculpas para poder explicar por qué no ha sido sanado. Y vamos a encontrar en nuestra tarea de sanidad muchas disculpas para la falta de sanidad. Muchas razones por las cuales las personas no quieren ser sanadas. Porque la verdad es que mucha gente no quiere ser sanada. Y otros tienen miedo, otras tienen recelo. Entonces, bastaba que dijera sí para la sanidad, pero no lo hizo. Y tenemos muchas disculpas porque a veces el costo emocional de la sanidad es alto. Y es alto. Y vamos a ver por qué es tan alto movernos en la cuestión de sanidad. Y hay personas que simplemente no quieren atreverse y no quieren comprometerse con un proceso de sanidad. Y hay más, nosotros no los podemos obligar. Uno no lo puede imponer a una persona que se sane. Podemos ofrecerle posibilidades, podemos invitarlas, podemos decirles cómo es el proceso, podemos prometerles que les vamos a acompañar en el proceso para que no lo hagan solos. Pero nadie puede obligar a otra persona a sanarse. Entonces, en este sentido, nuestro trabajo es limitado por la decisión y el libre albedrío de la otra persona. Podemos invitarla, podemos explicarles de la mejor forma posible por qué es importante la sanidad y cuáles serían los beneficios para sí y para sus familiares si ella entrara en este proceso de sanidad, pero no la podemos obligar. Quiero compartir con ustedes algunas de las disculpas, algunos ejemplos de disculpas que son muy frecuentes, muy comúnmente encontramos estas disculpas. Quizás no nos dicen así tan claramente, pero están insinuadas en el discurso de la persona.
En primer lugar, de las disculpas más comunes es que tengo miedo. Va a ser muy doloroso volver a meterme en mi pasado. Mi pasado fue tan doloroso que lo mejor es dejarlo en el pasado, olvidármelo de él y dejarlo que esté ahí quietito. El problema es que no está ahí quietito. Está ahí infectado y contaminándonos. Entonces, ¿es muy doloroso? Sí, es doloroso. ¿Nos da miedo? Sí, nos da miedo. Pero yo les digo muchas veces para invitarles, esto va a doler por la última vez, porque si usted vuelve a su pasado y usted quita esta astilla, le va a doler por la última vez. Y ahí podemos trabajar esta sanidad, esta limpieza emocional, para que este lugar que estuvo tan doloroso pueda sanarse y en vez de tener esta astilla, incluso podemos tener cicatrices. Es como el hueso que se rompe, nunca vuelve a romperse en el mismo sitio, porque este lugar que estuvo fracturado ahora se hace fuerte. Entonces, estos lugares débiles en nuestras vidas pueden llegar a ser los lugares fuertes de nuestras vidas. Pero tenemos que tener la valentía de enfrentarnos con ellos. Si no nos enfrentamos, no vamos a sanar tampoco. Otra disculpa es la cuestión del perdón. Yo perdonar, pero yo fui la víctima. Alguien me estaba comentando estos días una frase de Shakespeare en una de sus piezas que decía que el resentimiento es como tomar el veneno yo y esperar que mi enemigo muera. Entonces, la falta de perdón es esto. Yo me tomo el veneno porque yo soy la persona que está resentida. Yo soy la que carga con la falta de perdón. Yo voy a estar vinculada a esa otra persona toda mi vida, pero yo puedo decidir si yo voy a estar vinculada con ella a través del odio, del rencor, del resentimiento o a través del perdón, del cuidado y del amor. Yo decido. Yo decido si yo voy a tomar el veneno o yo decido si yo voy a tomar el remedio. Porque la persona posiblemente nunca va a cambiar. Nunca va a ser esa persona ideal que se me va a acercar y va a pedir mi perdón. Sí, hice mal contigo, realmente te maltraté. Muchas veces no tenemos esa experiencia. Entonces el perdón no puede depender de la otra persona, tiene que depender de mí. Yo no necesito que la otra persona me pida perdón para que yo la perdone. Y parte de los ejercicios que hacemos en nuestro trabajo de recuperación emocional de la violencia intrafamiliar es llevar a las personas a que puedan llegar a un punto de perdonar a las personas que le hicieron daño. Porque queremos quitarle el veneno. Queremos que realmente puedan tomar remedio y no veneno. No podrán salir adelante bien si no pueden soltar esa cuestión. Muchas veces yo les doy el ejemplo. Desde la perspectiva cristiana sabemos que tenemos el entendimiento de que Jesús vino para que nosotros pudiéramos tener el perdón eterno, para enseñarnos el perdón. Y muchas veces doy el ejemplo de que todos estuvimos en una cárcel, todos estamos en una cárcel del infierno y todos tenemos que pagar por nuestra pena. Y la única forma que tenemos de salir de esta cárcel es si otra persona paga la pena por mí. Entonces, si yo fuera a una cárcel a visitar a unos bandidos, ¿no? Y llegara a conversar con un juez y le preguntara, ¿y cómo es que este bandido puede salir de la cárcel? El juez me diría, tiene que pagar su pena. Y si no paga él, tiene que pagar otra persona. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una única hija. Es la luz de mis ojos. Ahora imagina si viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Estuve visitando esta cárcel, hay unos bandidos, pero bien bandidazos, bien malos allá. Entonces el juez me explicó que si usted entrega a una otra persona para poder pagar la pena de este bandido, el bandido sale libre, ¿no? Y la persona que eligió pagar la pena, paga la pena. Entonces yo vine a pedirle que usted entregue su única hija para pagar la pena de este bandido, para que él vaya suelto y su hija paga la pena. Ahora imagínense lo que yo les voy a decir. ¿Estás loco? ¿La vida de mi única hija? No, de ninguna manera. Pero esas son las buenas noticias del Evangelio. Es que mientras nosotros aún éramos bandidos, nosotros aún estábamos en esta cárcel del infierno, viene el Señor Jesús y Él nos golpea la puerta de la celda. Y Él dice, Sli, si quieres, sal, yo pago tu pena. Yo quiero hacer esto por ti. Yo pago tu pena y tú sales libre.
puedes ir al cielo, puedes tener la vida eterna. Yo pago la pena que te toca a ti. Y esto es lo que nos pasó mientras aún éramos bandidos, aún éramos bandidas nosotras. El Señor Jesús vino y dijo, yo te ofrezco perdón, yo pago tu pena y tú puedes salir libre. De modo que el perdón existe para todos nosotros que querramos. Es una cuestión de aceptar y apropiar este perdón y aplicarlo a mi propia vida. Permitir que el Señor Jesús pague la pena por mí. Él ya lo ha hecho, pero dejar que Él también aplique este perdón a mi vida para que yo pueda salir de esta cárcel y vivir la vida que Dios tiene preparado para mí. El plan eterno que Él tuvo desde el inicio de la creación del mundo, un plan para mi vida. Y yo ahora entonces, en vez de ser bandida, ahora yo puedo ser hija de Dios y yo puedo hacer este trabajo, este plan, cumplir con este plan eterno que el Señor Jesús tiene preparado para mí. Ya no tengo que estar atrapada en esta cárcel. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Tenemos entonces que entender que el perdón es una decisión, pero también es un proceso. Muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo que voy a perdonar? Yo fui la víctima. Sí, es cierto, tú fuiste la víctima. Pero uno puede decidir que de hoy en adelante yo no quiero más vincularme con esas personas a través del dolor, del rencor y como víctima. Yo puedo tener el poder, yo puedo ser empoderada a poder realmente tener la decisión sobre mi vida. Entonces yo decido perdonar, pero yo también empiezo un proceso de perdón. Ahora, ni siempre el perdón significa reconciliación. A veces la reconciliación no es posible y a veces la reconciliación ni siquiera es prudente. Yo no me voy a reconciliar con un abusador sexual si esa persona no ha tenido un cambio de vida. ¿Por qué? Me puede volver a hacer daño. Entonces yo no me voy a reconciliar con esa persona, aunque sí la puedo perdonar. Hay otras situaciones donde yo la puedo perdonar y puedo restaurar una vida y quizás puedo tener una relación con este familiar mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Y cada caso es un caso, tenemos que ir viendo cómo lo vamos a hacer. Pero sabemos que la persona puede realmente reconciliarse en algunas situaciones. Para los cristianos, el perdón no es una opción. Somos obligados a perdonar. Tenemos este desafío y este llamamiento. La reconciliación se tiene que ver en cada caso. Pero el perdón es algo que todos tenemos que ofrecer. Una otra disculpa que tenemos se dice así, olvidarme, estás loco, yo no me voy a olvidar nunca de lo que me hizo. Y la verdad es que no podemos olvidarnos. No somos capaces de tener una lobotomía donde este recuerdo se quita del archivo cerebral. Entonces, siempre nos vamos a recordar. El único capaz de olvidarse, ¿sabes quién es? Dios. Dios dice que Él echa nuestros pecados en el mar del olvido. Y ahí Él se olvida. Ya no nos tiene esto en contra nuestro. Entonces, Él es capaz de olvidarse, pero nosotras no. Nosotros no somos capaces de olvidar. ¿Y sabes qué? Está bien. Muchas veces las personas piensan que, bueno, olvidar significa hacer de cuenta que no pasó nada aquí. Sí, pasó. Sí pasó. No nos vamos a olvidar de lo que nos pasó. Pero podemos vivir más allá de lo que me pasó. Quizás puedo ahora, a través del perdón y de la sanidad, saber que esto sí me pasó, pero yo no tengo que ser la víctima ni vivir emocionalmente atrapada por los hechos que me pasaron. Yo puedo vivir más allá de lo que me pasó. Entonces, aunque yo me acuerde, yo no tengo que ser esclava de estos recuerdos. Y una de las cosas bonitas que ha surgido en los últimos años es un nuevo método para tratar traumas, llamado EMDR por sus siglas, que nos permite incluso cambiar la percepción de esos recuerdos dolorosos. Y esta es una cosa que puede ayudarnos también, no a olvidar, pero poder recordar sin dolor. Porque la sanidad es lo que nos permite recordar sin la carga negativa. Y eso es lo que queremos entender. Otras personas dicen, yo quiero venganza, yo no quiero perdonar, yo no quiero sanarme, yo quiero venganza. Y la Biblia nos enseña que la venganza pertenece a Dios. Esta es una cosa que le pertenece a Él. Y que si nosotros intentamos hacer venganza, estamos robando a Dios. Estamos tomando de Dios algo que le pertenece a Él. Entonces yo creo que venganza es una cosa que no nos hace bien. Emocionalmente, si buscamos realmente reprochar a la persona y buscar justificar
esa situación a través de la venganza, quien sale perdiendo soy yo. Yo voy a estar perjudicada, porque la venganza al fin y al cabo no me satisface, no me llena. Y al fin, cuando veo que la persona ha pagado por su pena por mis propias manos, tampoco me puedo alegrar. Dejemos la venganza en las manos de Dios. Él es sabio, Él sabrá hacer las cosas. Soltemos las ganas de la venganza y entregamos a Dios. El Señor hace venganza. Él protege a las personas que son desamparadas. Él protege a las viudas, a los huérfanos, a las personas que necesitan de ayuda, que no tienen papá, que son necesitadas. Incluso protege al extranjero. Lo que me encanta, ¿no? Entonces realmente dejemos que Dios cuide de la venganza. No nos metamos en este campo porque no nos pertenece, no es un don nuestro. Y finalmente hay una disculpa que dice así: yo tengo miedo de fracasar al intentar algo nuevo. Y es cierto, tenemos miedo de fracasar. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos vamos a equivocar. Yo no voy a aprender una conducta nueva de primera, como nunca aprendí también. Cuando yo era niña y quise aprender a caminar, yo me caí muchas veces hasta que yo pudiera realmente caminar con estabilidad. Y cuando yo quiero aprender una nueva conducta aún de grande, yo también me voy a equivocar varias veces hasta que yo pueda hacerlo. Yo tuve que aprender el español ya de grande. Tenía más de 30 años cuando empecé a aprender español. Me equivoqué muchas veces y me equivoco hasta hoy. Pero si yo no me equivocara, yo no aprendería tampoco. Y ahora que perdí el miedo de equivocarme, al menos puedo comunicarme, puedo compartir esta charla con ustedes. Y ustedes me tienen paciencia cuando yo me equivoco. Entonces creo que es importante no temer nuevas conductas. Aprendamos. Sí nos vamos a equivocar, no hay problema. Levantámonos y seguimos adelante. Aceptemos la corrección, aprendamos a mejorar nuestra conducta y así vamos aprendiendo. Porque es un proceso de aprendizaje. No es solo sanar, sino también aprender nuevas conductas. Y creo que hay una otra pregunta que tenemos que hacer, que es: ¿cuál es tu respuesta? Y esa es la pregunta que tenemos muchas veces que plantear a muchos que nos vienen a buscar ayuda. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tú quieres sanar o tú quieres seguir en lo mismo? Nadie te va a obligar a sanar. Nadie te va a obligar a entrar en un proceso de restauración. Esa es una decisión tuya. Si tú quieres seguir en lo mismo, viviendo en esa misma forma de vivir que te ha producido tanto dolor y tanto daño, amiga, amigo, adelante. Es una decisión tuya. Yo no te obligo. Pero si usted quiere una nueva vida, quiere buscar sanidad, venga que nosotros queremos caminar junto con usted para poder ofrecerse esto. Y tenemos en la Biblia también dos ejemplos de personas, uno que dijo que sí y otro que dijo que no a la pregunta de Jesús si quiere ser sano. Tenemos la historia de un joven rico que quería la vida eterna. Y cuando Jesús le dice: bueno, para tener la vida eterna, en tu caso, vende todo lo que tú tienes y ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque él tenía muchos bienes y él amaba más a sus bienes que a la sanidad. Y a veces amamos más a la forma que tenemos de vivir, a nuestro estilo de vida, a la forma conocida de vivir, que el riesgo de una nueva vida que puede incluso ser mejor. Pero si yo no estoy dispuesta a lanzarme a esta nueva vida, yo no la voy a conocer, no la voy a conocer. Entonces tenemos un ejemplo de una persona que dijo no a la sanidad que le ofrecía Jesús. Y tenemos un ejemplo de un otro papá que dijo sí. Él trae un hijo que tenía un demonio y que le echaba incluso al fuego muchas veces. Y el papá ya estaba desesperado con la situación de su hijo. Y viene a Jesús y le ruega que le cure a su hijo, le ruega que le sane a su hijo. Y Jesús le pregunta, más una pregunta de Jesús: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y el hombre le dice: sí, yo creo. Y de repente se dio cuenta, quizás no tengo fe suficiente, ¿no? Sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Entonces esta fe, tamaño de semillita de mostaza, fue suficiente para que Jesús sanara a su hijo. Entonces a veces también nosotros llegamos así al proceso de sanidad. Sí creo que puedo ser mejor, sí creo que yo puedo ser una otra persona. No sé cómo,
ayúdame con mi incredulidad. Ni siquiera sé si realmente puedo hacerlo. No conozco el camino, no sé cuáles son las herramientas, no sé cuál es el precio emocional que voy a pagar. Pero ayúdame con mi incredulidad, ayúdame con mis limitaciones, ayúdame con mis obstáculos para que yo sí pueda ser sanada, para que yo sí pueda ser sanado, para que mis hijos y mis familiares también puedan ser sanados. Y sabes, a mí me encanta trabajar con gente así. Yo suelo decir que me encanta trabajar con gente desesperada. Gente desesperada hace cualquier cosa por sanarse. Cualquier cosa. Doctorita, dime lo que yo tengo que hacer, que yo lo voy a hacer, porque yo así no quiero más vivir. Me encanta trabajar con gente así. En cambio, a veces me llegan unos que yo tengo ganas de decirles, ¿por qué no regresen cuando estén un poquito más desesperados? Porque quieren hacer las cosas a medias. Y una casa dividida cae. No hay cómo hacer un proceso de sanidad a medias. No, uno no puede estar ligeramente embarazada. O estás o no estás. O te comprometes con un proceso de sanidad o no te comprometes con un proceso de sanidad. No hay medio término. Realmente las personas desesperadas son las que más me dan gusto de trabajar, porque están dispuestas a pagar el precio de su sanidad emocional. Y finalmente, ¿cuáles son algunos de los pasos que podemos dar para la sanidad? A mí no me gusta criticar, sino también de dar pasos positivos, algunas herramientas positivas para que las personas puedan también saber cómo hacer para poder recibir sanidad para sus vidas. En primer lugar, es importantísimo admitir que uno ha sido herido y que tiene una astilla en su corazón. Si yo no reconozco que yo tengo una dificultad, yo tampoco voy a buscarme el remedio. Si yo no reconozco que tengo una fiebre, yo no me voy a buscar el médico. Entonces, la primera tarea que tenemos, la primera tarea emocional que tenemos, es admitir que tenemos una dificultad, tenemos un problema. Hay un problema aquí en esta familia. Esa conducta no es una conducta normal, no es una conducta que edifica a los familiares. Entonces, buscamos ayudar a las personas a admitir que aquí hay un problema, aquí hay astillas. Y en segundo lugar, ayudar a las personas a que puedan identificar cuáles son las astillas de su corazón. ¿Cuáles son esas astillas que uno está llevando en su corazón? A veces no necesitamos de nombres complicados. Queremos un diagnóstico, pero no tiene que tener un diagnóstico psiquiátrico. Basta con que sabemos qué nos pasó. Fue un recuerdo de un abuso sexual, una depresión, una ansiedad muy grande con la cual estoy lidiando. Cada uno puede poner el nombre que quiere a su astilla y solamente uno sabe cuál es la astilla que está llevando en su corazón y qué le está doliendo. Entonces, identifiquemos cuál es esa astilla y démosle un nombre. Y aquí yo creo que debemos pedir a Dios, de la forma que lo comprendamos, pero pedir a Dios que Él haga todo lo necesario para que se efectúe su sanidad. Pida a Dios que ponga en tu camino circunstancias, situaciones, personas que puedan ayudarte con tu proceso de sanidad. Y Él lo hará. De repente quizás van a surgir cosas que yo no me esperaba. O quizás a veces parece que están empeorando las cosas en vez de mejorar. No, es porque Dios está poniendo situaciones que van a traer a la superficie esas dificultades para que las podamos tratar. El Señor no nos está haciendo esto para castigarnos, sino para sanarnos, sanar nuestros corazones. Entonces aprovechemos esta oportunidad y llevemos esas situaciones tan dolorosas de nuestros corazones también a Dios, para que Dios, por su Espíritu Santo, pueda poner el bálsamo de Gilead en nuestras heridas. Dios nos puede ir ayudando a sacar esas astillas, porque Él sabe en dónde nos duele como nadie más. Es el único que realmente comprende profundamente en dónde nos está doliendo. Entonces llevemos y pidamos a Dios su ayuda. La diferencia básica es que las mujeres están mucho más dispuestas a buscar ayuda que los hombres. Los hombres muchas veces tenemos que hacer algunas presiones para que ellos puedan entrar en un proceso de sanidad. Una de las experiencias que hemos visto en situaciones, por ejemplo, de trabajos con violencia intrafamiliar, que es cuando logramos que la mujer se restaure, que busque su sanidad, y muchas veces tiene que separarse del marido. Algunos maridos, compañeros, simplemente, bueno, se fue, me busco otra, y se buscan otra, y no quieren entrar en proceso de sanidad. Pero hay una minoría
que dice, no, yo no quiero perder a mi familia, yo no quiero tener esta conducta violenta, yo no sé cómo no ser agresivo, me voy donde ellas para ver si alguien allí me puede ayudar a cambiar mi conducta. Y esos son los hombres fantásticos que admiramos muchos y que en algunos grupos hemos podido formar grupos de hombres donde los hombres entre ellos también pueden buscar su sanidad a su modo y a su manera. Ahora, los hombres tienen su propio proceso, su propia forma de hacer las cosas y las mujeres tienen lo suyo. Y a veces también se puede trabajar juntos, pero yo siempre tengo mucho recelo de hacer una juntura prematura. Yo creo que los dos tienen que estar más o menos a la par en términos de su proceso de restauración para poder trabajar juntos. Lo que queremos es interrumpir el ciclo de violencia en términos inmediatos. Y hay hombres que para no perder a sus familiares realmente se disponen a pagar el precio de la sanidad, porque ellos sufren. Los hombres sufren con esta conducta. No es que ellos están contentos y felices de vivir así, pero ni siempre tienen permiso cultural para buscar ayuda, porque son hombres y ellos tienen que saber resolvérselo todos solos. Es un poco lo que enseña nuestra cultura. Gracias. Y la segunda brevemente es con relación a esta frase, somos responsables de lo que hacemos con nuestra experiencia de vida, que estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede trabajar esta misma idea, pero con niños? Porque si bien los niños no tienen control de ciertas experiencias que les está sucediendo a nivel de violencia, ¿cómo podemos trabajar esta misma frase, que a mí me parece sumamente importante, pero con niños? Pienso en niños de primaria, primero, segundo, tercer grado, hasta los 10, 11 años inclusive. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esta misma idea con ellos cuando no tienen control de lo que está sucediendo a su alrededor? Uno de los manuales que tenemos a través de la Plaza del Encuentro son justamente manuales de ayuda, de educación y prevención del abuso sexual en la niñez. Entonces, en primer lugar, por supuesto que tenemos que proteger a la niñez vulnerable, ¿no? Porque los niños, las niñas son los más vulnerables de nuestra sociedad, así como los ancianos, los enfermos, los discapacitados. Entonces, tenemos que ayudarles a estar protegidos. Pero aun cuando ni siempre pueden estar completamente en ambientes protegidos, enseñarles cómo protegerse a sí mismos, cómo es que ellos pueden hacer, qué es que les hace bien, qué es que les hace daño. Decirles que ellos pueden decir no, por ejemplo, a toques que son incómodos o que son abusivos. Porque enseñamos a los niños, obedezca a tu mamá, obedezca a tu papá, obedezca a los mayores. Pero esos mayores a veces pueden estar haciéndoles daño. Entonces tenemos que darles permiso a los niños, a las niñas, a que puedan decir no a algo que les pueda hacer daño. Podemos ayudarles también a ir creando recursos internos positivos que les pueden ayudar también a enfrentar la vida. Uno de esos recursos es la fe, ¿no? Que ellos pueden creer en un Dios que es un buen papá y que les cuida y que les acompaña, que nunca les deja solo, aun cuando ellos enfrentan situaciones difíciles. Entonces, ir enseñándoles, hablando claramente, ¿no? Realmente educando, enseñando y invirtiendo en la vida de esos niños para que puedan realmente tener una vida muy distinta. Si es fácil, quizás sencillo, pero no fácil. Y nuestros hijos son los que más sufren, pero también son los que más responden a la sanidad. Las niñas y los niños son los que mejor responden a procesos de sanidad. Están muy dispuestos, son de mucha confianza, confían en la posibilidad de sanidad. Es cómo se sanan las relaciones familiares, evitando las relaciones de poder sobre los demás, sin llegar a conductas violentas. Por la sanidad. Yo creo que cuando hay sanidad, entonces las personas están mucho más abiertas a ver al otro como una persona digna de respeto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Queremos cambiar las estructuras externas, yo creo que tiene su lugar, pero la verdad es que también tenemos que cambiar la estructura interna de los seres humanos. Muchas de esas personas que están en situaciones de violencia salen de hogares violentos. Ellos aprendieron a hacer familias en las familias en que se crearon. Ellos no conocen otro modelo. Yo me acuerdo de una señora que me llegó a la consulta con 24, 25 años. No, tenía más de 30, me dijo. Yo no sabía hasta los 24 años que el amor no se expresaba a través de la violencia. Porque en mi hogar de origen, mi papá nos pegaba a todos. Y me casé con un hombre que también me pegaba. Entonces yo había entendido que todas las familias eran compuestas también por violencia. Recién me desayuné el hecho de que las familias no tienen que tener violencia.
Entonces sí hay estructuras de poder, de desigualdad, pero en general también se atribuyen a la falta de buenos modelos. Miren a su alrededor y dime dónde hay buenos modelos de mamá y de papá que podamos imitar. Mira cómo nuestra sociedad está llena de hogares disfuncionales. Entonces, si no hay una sanidad para esas situaciones de su corazón, por más que le expliquemos lo que es la igualdad de las personas, no les va a entrar, no les va a entrar. Entonces, tienen que tener una sanidad, incluso para que podamos ir enseñando, incluso a través del ejemplo de nuevas conductas, cómo pueden tener una familia muy distinta a la que han tenido. Si no, por ejemplo, en situaciones donde mujeres son golpeadas y los hombres son los responsables por los golpes, estos hombres también están sufriendo. Es cierto que tenemos que retirar a esas mujeres, de esos niños, las niñas de situaciones de violencia, tenemos que hacer una intervención. Pero si no restauramos el corazón de la mujer, simplemente le estamos dando vacaciones de la violencia, porque ella regresa a la violencia. Aunque le haga daño, ella regresa. Es una forma conocida de vivir. Y la forma conocida de vivir es muy poderosa. Nunca debemos subestimar el poder de la forma conocida de vivir. Nunca. Entonces tenemos que romper la forma conocida de vivir, que es violenta, que es destructiva y nos hace daño. Y a veces entonces también ver si logramos hacer con que los hombres puedan entrar en un proceso de sanidad. Si ellos no quieren, en general, tenemos que separar a la familia, ¿no? Y si ellos quieren, podemos entonces entrar en un proceso de sanidad. En este proceso de sanidad, podemos entonces enseñarles lo que es tratar uno al otro con respeto, lo que es compartir el poder y las decisiones, las responsabilidades familiares de pareja. Ahí sí se puede enseñar nuevos modelos, pero mientras están en la violencia no hay posibilidad. Y tampoco podemos hacerlo rechazándole a los hombres, diciendo que son malos, ¿no? Hombres también están sufriendo, los hombres también sufren cuando están en esas situaciones. No están ahí de gana. Algo les pasó para que ellos estuviesen en esas situaciones de violencia. Buenos días. Usted señalaba que la santidad es una forma funcional. La santidad es una forma funcional y adaptativa de vivir. Entonces, dentro de una relación de violencia doméstica, ¿qué es funcional y qué es disfuncional? ¿Por qué no me contestas tú? Explícame tú qué te parece. Le estoy preguntando a usted por lo mismo que usted señaló. ¿No te parece que la violencia en sí es disfuncional? Quisiera que me contestara usted. Yo creo que es obvia la respuesta, ¿no, mi amiga? Yo creo que la violencia es dañina. Yo no conozco ninguna situación de un hogar violento donde la violencia pueda bendecir a alguien. No entiendo ninguna situación donde haya abuso verbal que uno puede decir, ¡ay, qué lindo que se están relacionando! Cuando el hombre o la mujer le regaña y le dice cosas horribles, ¿no? Y le desprecia. Yo creo que todos que estamos metidos en trabajos de consejería, de psicoterapia, de ayuda, podemos entender claramente lo que es una conducta funcional y una conducta disfuncional. Ahora, porque yo le pongo el nombre de santidad, ¿no? Yo creo que no cambia el concepto. Yo creo que es obvio la violencia. La violencia hace daño a todos, sea la forma que tiene. Buenas. Usted hablaba de que una astilla emocional son las experiencias que se viven en la escuela. Al menos yo soy terapeuta de lenguaje y trabajo con niños en grupitos de niños de 3 o 4 niños más o menos. Y muchas veces ellos no quieren hacer actividades o hacer algunos ejercicios entre ellos mismos por el rechazo. Digamos, ellos me dicen, no quiero hacer tal actividad con él porque él es muy peleón, porque huele feo, por cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar eso con los niños, verdad? Porque a veces uno utiliza técnicas, pero no dan mucho resultado. Entonces, yo creo que hay dos lados ahí. Uno, tenemos que trabajar con el niño que está siendo rechazado, ¿no? Si huele feo, si huele mal, si es peleón, ¿qué pasa en la vida de ese niño? Porque puedes buscar que él también tenía sus astillas. Seguramente algo le pasa en su familia en que él necesita también de ayuda. Y también todos los valores de aceptación y de comprensión. Una de las cosas que yo creo que para mí es la joya preciosa del psicodrama es la inversión de roles. Entonces, los niños también son capaces de hacerlo, ¿no? Ya con 3, 4 años de edad, ustedes pueden ver cómo están jugando con las muñecas. Y si usted como mamá o papá quiere saber cómo eres de mamá o papá, basta entrar en el sitio donde están jugando de casita
que tú te vas a ver espejeado, pero perfectamente, ¿no? Por tus hijos. Entonces, lo que podemos hacer con estos niños es decir, vamos a invertir, haz de cuenta que tú, Juanito, ahora eres el Pedro, ¿no? Y te imaginas que tú eres Pedro. ¿Cómo te sentirías como Pedro si Juanito te dijera o te evitara o te aislara o te rechazara? Y pedir que ellos se pongan en la piel del otro, que se pongan en el rol del otro para poder sentir cómo se sienten. Cuando invertimos de roles, en general podemos entrar en contacto con los sufrimientos del otro. Y cuando volvemos a ser nosotros, entonces traemos juntos también la misericordia y la compasión que necesitamos para poder amar al que está sufriendo. Entonces podemos, a través de historias, a través de juegos o a través de simples inversiones, pedir que se vayan invirtiendo de roles para que ellos puedan sentir cómo el otro se siente con esta conducta de rechazo o cuando se le señala con nombres, cuando se le dice cosas con reproche. La última pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo pueden hacer los hijos cuando se suscita violencia entre el padre y la madre? ¿Cómo puede hacer uno para que directamente eso no lo afecte a uno, sabiendo que uno está cambiando, pero la situación no? Una de las cosas que debemos enseñar a los niños y a las niñas es de cómo pedir ayuda. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en algunos países ya de América Latina, ellos pueden llamar al 911. ¿No? Entonces ellos pueden llamar por teléfono a que busquen ayuda, pueden llamar a los abuelos, a los tíos, a algunos vecinos, enseñar a las niñas y los niños a quienes ellos pueden buscar cuando los papás se ponen a pelear y a golpearse para pedir ayuda, ¿no? Y deben aprender, ser enseñadas que tienen que abrir la boca, tienen que compartir lo que les está pasando aquí, eso no son cosas para guardar en secreto. Y a veces podemos preguntar a los niños, ¿en tu casa pasan estas cosas? ¿No? Una de las cosas que yo hacía con mi hija, con 4, 5, 6 años, ¿alguien te ha topado de una forma que te hizo sentir incómoda? Porque parte del abuso es justamente guardar secreto. Y ellos no tienen la valentía de romper el secreto, pero si tú les preguntas, ellos muchas veces te cuentan. No, sí, no me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Te ha pasado que tus papás se ponen a pelear y a veces hasta llegan a los golpes? ¿No? Y ellos te van a decir. Entonces, enseñar a los hijos y a los niños y a las niñas que ellos sí pueden tomar una intervención. Ellos también pueden ser responsables de una intervención. En los Estados Unidos tienen números de teléfono que enseñan a los niños, incluso una propaganda en la televisión. Si usted está siendo abusado, claro que en la terminología del niño, de la niña, entonces usted puede pedir ayuda a ese teléfono, cosas así. Entonces, enseñarles dónde pueden buscar ayuda, aquí, cuál es el adulto de confianza que puede venir a intervenir en sus vidas. Usted acaba de escuchar una conferencia presentada por la doctora Esli Carvalho, fundadora de la Plaza del Encuentro, un ministerio dedicado a ayudar a personas a vencer los desafíos de la vida. Si a usted le gustaría escuchar otras charlas o estudios de la doctora Esli, le invitamos a visitar nuestra página del web en www.plazadelencuentro.com. Eso es www.plazadelencuentro.com. O envíenos un correo electrónico a info@plazadelencuentro.com. No se olvide además de compartir con sus amigos acerca del ministerio de la Plaza del Encuentro.